Muy buenos días. Seguimos en el libro de Hebreos el día de hoy. Una carta que es considerada más un sermón que una epístola y que contiene uno de los capítulos más grandes y precisos que aborda el tema de la fe. El capítulo 11, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es abordada por el autor de Hebreos y dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a enumerar una serie de actos de fe. Empieza a nombrar a personas que le creyeron a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Cómo es su fe? ¿Está viva? ¿Produce obras de fe? ¿Su fe? Porque la fe verdadera produce actos de obediencia, produce actos que llevan a los hombres a caminar, a hacer cosas que Dios les pide. Y aquí dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Se acuerda del principio? Cuando estos dos hermanos ofrecieron, uno lo mejor de sus ovejas, el otro sus huertos, sus hortalizas. Y claro, humanamente uno podría decir ambas cosas eran buenas, pero solamente ofrece lo que, lo que Dios acepta, lo que Dios dice, y era con derramamiento de sangre. Por lo tanto, era un animal sin defecto. Prefigura de Jesucristo. Entonces, la fe que aquí se menciona en una lista interminable que menciona a Noé, que cuando fue advertido de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy día es lo mismo. Hoy día es lo mismo. Uno dice a las personas: Jesucristo vuelve, porque la palabra lo dice. Es que vienen diciendo hace tanto tiempo eso. Y las señales se repiten, que los terremotos, el hambre, las pestes. Eso es sin fe. Porque la fe dice: si el Señor lo dijo, así es. Entonces, ¿estamos construyendo un arca hoy día? Sí, pero esa arca se llama Jesucristo. Él es nuestra arca, Él es nuestro Salvador y Él es el que viene a buscar la iglesia. La iglesia también es un arca. El que entra a la iglesia de Jesucristo se salva. Escúcheme, se salva, es por fe. Dice: por la fe de Abraham y sus descendientes, Abraham fue llamado y obedeció para seguir el lugar que había de recibir como herencia. Pero aquí dice en el versículo 8 que salió sin saber dónde iba. ¿Usted saldría a un lugar que Dios le diga: quiero que te vayas para allá a compartir con esas personas? Probablemente el hombre diría: es que no tengo qué compartir, es que no sé dónde ir. Si tú me dices dónde voy y tú me dices el sueldo que voy a tener, yo voy. Pero eso no es fe, porque si ya sabemos, ¿a qué esperarlo? Si ya lo tenemos y ya lo sabemos. La fe es dar ese paso solamente porque Él lo dijo.
Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, versículo 17. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. El 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Había un decreto y ellos hicieron otra cosa. ¿Cuántos cristianos hoy día, cuánta gente está diciendo no, yo no hago esto porque está peligroso, no, porque el COVID nos vamos a contagiar? ¿Cuál es tu fe? Nuestra fe es que si Él nos va a proteger, como lo dice su palabra, lo va a hacer porque es fiel. Escuche, los padres de Moisés no observaron un decreto. Y ese hombre fue llamado amigo de Dios. Ese hombre condujo al pueblo de Dios hacia su libertad. El 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefirió lo poco, prefirió lo sencillo que vivir en un palacio. Por la fe de los israelitas pasaron el Mar Rojo, el 29, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Sí, vea usted la palabra de Dios, una mujer que para nuestros ojos diríamos, qué reputación, como la Biblia dice algo así, qué terrible. La Biblia es así, habla las cosas como son. Una prostituta salvó a 2 espías que creían en Dios. Y por esa fe fue salvada ella y los suyos. Sí, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros los cristianos no tenemos fe, la gente que está a nuestro alrededor no se va a salvar porque no habremos hecho lo que Dios dijo que hiciéramos. Por la fe, la iglesia, la casa del Señor de la Florida quiso alcanzar y quiso dar de comida a los hambrientos, quiso darle de beber a los sedientos, quiso cubrir al desnudo, quiso visitar los hospitales, quiso visitar en la cárcel y quiso recoger a los forasteros y quiso amar al huérfano y a la viuda, a sus ancianos. Así me gustaría ver que Dios nos vea. Por la fe, esta iglesia amó y predicó su palabra. Que Dios los bendiga.